Escudriñando las Escrituras, un programa conducido por el Dr. Rudy Sáenz. Y no olvides escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Mi reino no es de aquí, mi tesoro está en ti. Eres rey, eres Señor. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un capítulo más de la serie ¿Quién como Jesús? Hoy día vamos a hacer el capítulo 4 de esta serie, titulado La Biblia y el único Dios que salva. En la iglesia aprendemos que nuestro Salvador se llama Jesucristo y que no hay otro Dios sino Jehová Dios, el del Antiguo Testamento, y que se expresa en el Nuevo Testamento como el Hijo de Dios hecho hombre. Es este Jesucristo que resulta ser finalmente nuestro Señor y Salvador y el único al cual podemos recurrir, nuestro único refugio y nuestra única esperanza frente al pecado que nos condena por la eternidad. Hoy en la actualidad, cuando usted conversa con alguien, se va a dar cuenta que ha llegado tiempo en que incluso las personas que asisten a las iglesias dicen o aceptan la posibilidad que pueda existir varias formas de llegar a Dios. Y es así como no es raro encontrarse con personas que se dicen cristianas, pero a su vez dicen que ellos están de acuerdo que los musulmanes, que cualquier otra religión donde los hombres se dedican a Dios y son religiosos, también pueden acceder al mismo Dios que ellos profesan. Pero la Escritura en realidad no nos enseña nada de eso. La Escritura es totalmente excluyente de otras religiones. Hoy en la actualidad, como decía, dicen que hay muchas formas de estar a cuentas con Dios y ganarse el cielo. Muchos dicen que lo único importante es creer en un ser superior o en algo divino sobrenatural. Y por supuesto, también dicen que lo importante es ser más bueno que malo, de tal manera que tus obras buenas sean mayores que las obras malas y con eso estás listo. Pero la Biblia no enseña nada de eso. Todo lo contrario, hay una sola forma de estar a cuentas con Dios y nadie puede ganarse el cielo por sus méritos o buenas obras. Eso es lo que enseña la Biblia, que existe solamente un único Dios que salva. Muchos hoy opinan que hay tantas religiones que en realidad no se puede saber cuál es la verdad o sería demasiado egoísta decir que tu religión, la religión de Cristo, la cristiana, es la única y verdadera. Y por eso han tratado de unificar los diferentes credos. Argumentan que hay muchas verdades posibles, que hay muchas formas de llegar al mismo Dios. Como decimos, la Biblia habla de un solo Dios, una sola verdad, un solo camino, un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. La pregunta entonces, ¿por qué hay tanta confusión? Hay que preguntarse entonces, ¿de qué Dios están hablando los que sugieren distintas opciones para obtener la vida eterna con ese Dios? Cuando tú hablas genéricamente y mencionas a Dios sin un nombre definido, entonces te darás cuenta que cada cual presentará sus convicciones o creencias personales con respecto a ese Dios, incluso sin pasar por la Escritura ni ningún tipo de libro religioso, sino más bien es lo que ellos han acumulado a lo largo de su vida con respecto a la fe. Ahora, cuando tú le pones nombre a Dios y hablas del Dios de la Biblia, hablas de Jesús. Cuando tú hablas de Jesús como tu Dios y Salvador, que es este mismo Dios creador todopoderoso de la Biblia, fíjate que muchos ya te rechazarán y estarán totalmente en desacuerdo contigo. A mí me pasó al principio, yo cuando empecé a hablarle a la gente de Dios, le hablaba de un Dios, hay que buscar a Dios, sí, no, si yo he encontrado a Dios, y de repente me empecé a dar cuenta que en realidad cuando yo hablaba de un Dios sin nombre, entonces, claro, estaba de acuerdo con muchas personas, pero cuando yo le empezaba a hablar de Jesucristo,
Entonces se producía inmediatamente una separación de creencias y claramente en lo que ellos creían era algo que se habían inventado, una religión que se habían inventado ellos en su propia conciencia o de acuerdo a su cultura o nivel social o donde hayan aprendido eso. Las Escrituras advierten a los cristianos que en los días finales muchos apostatarán de la fe y escucharán doctrinas de demonios. La Biblia predice la apostasía de tiempos próximos al fin, es decir, este debilitamiento de la fe. La Biblia señala que hasta los demonios creen y tiemblan, y es verdad. Hoy podemos ver que diversos predicadores que se dicen cristianos, que se dicen evangelistas, que se dicen pastores, maestros o apóstoles, están enseñando cuestiones extrañas relacionadas al Evangelio o a las manifestaciones del Espíritu Santo y del poder de Dios. Llámese, no sé si usted ha visto en YouTube, pero hay mucha información al respecto. La unción de la risa, la unción de la bofetada, la unción de la patada, la unción del zapato, la unción de la escoba, la caída de espalda, etcétera. Cuestiones que no tienen ningún fundamento bíblico. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pablo le advierte al joven Timoteo sobre lo que sucederá en el futuro y lo que ya hasta en ese tiempo estaba empezando a aparecer. Dice la Escritura, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Resulta fuerte cuando tú lees doctrinas de demonios. Cualquiera pensaría que son doctrinas satánicas, hablando ya de magia negra o francamente de algo demoníaco abierto como uno lo conoce. Pero en realidad doctrinas de demonios se refiere a todo lo que engaña y trata de desviar al cristiano o al que anda en búsqueda de la fe y lo trata de desviar de la verdad para llevarlos por caminos equivocados que finalmente lo conducirán o a la idolatría o a una falsa religión, a falsas creencias y finalmente nunca crecerán ellos en la fe y nunca aprenderán realmente a ser libres del pecado porque no recibirán realmente al verdadero Salvador que es Jesucristo. Nuestro Señor ha dejado claramente mucha información en las Escrituras para que nosotros podamos comprender que no hay nadie como Él, nadie se le parece. Él realmente es Dios hecho hombre. No hay nadie como el Señor Jesucristo. Puedes tú investigar diversas culturas, puedes tú hacer estudios sociológicos, pero no encontrarás a nadie con tanto respaldo como lo es nuestro Señor Jesucristo, que tiene todo un conjunto de libros que nosotros le llamamos la Biblia, que durante 1600 años estuvieron escribiéndose y estuvieron hablando de Él, de su vida, su obra, la persona que realmente era, Dios hecho hombre. No hay nadie como nuestro Señor Jesucristo. Él es el único Señor y Salvador, y es al cual tú debes recurrir, tu único refugio, el único Dios que salva. Rey de gloria, Rey de gloria, yo me rindo, Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grande a ti. Mi deseo
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 4 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado La Biblia y el único Dios que salva. ¿Será posible, hermanos, saber cuál es la fe correcta? ¿Saber reconocer al Salvador correcto? Claro que sí. Para eso están las Escrituras, para que usted las escudriñe, para que se llene del conocimiento que va a ir acrecentándole su fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay tantos dioses vanos como creencias distintas. Si usted se pone a leer otros libros de diversas religiones y estudia mucha teología diversa, va a terminar confundido, tremendamente confundido. ¿Por qué? Porque de eso se trata. El engañador nos ha metido información parecida a la verdad, que tiene en parte verdad y también tiene mucha mentira, que finalmente hacen desviarnos del camino correcto. Pero cuando usted piensa en otros dioses que otras religiones profesan, ¿qué le ofrecen esos supuestos dioses? ¿O cómo fue que esos supuestos dioses o ese supuesto Dios llegó a existir, llegó a ser? ¿Quién le describió? ¿Qué escrituras durante siglos le fueron revelando a ese Dios? ¿O acaso es sencillamente la visión de un solo hombre que escribió acerca de ese Dios? ¿O acaso es sencillamente un simple hombre que nadie predijo su nacimiento, que nadie predijo su vida y obra, y quien sencillamente apareció de repente en el escenario de la vida con mucha sabiduría, hablando sobre moralidad, sobre ética, sobre la búsqueda de la verdad? Usted debe preguntarse en qué se sustenta la creencia en esos dioses, en esas otras religiones. Algunos dirán que cada cultura nos habla de diferentes formas de religiosidad y que son válidas, tal cual es válido el cristianismo, y lo comparan al cristianismo como que son similares. Pero usted debe pensar en que cómo han logrado sobrevivir estos dioses en su creencia, o estos hombres sabios que han escrito en otros lugares buscando la verdad, o buscando la trascendencia, o buscando qué hay más allá de la muerte, o explicando ciertos fenómenos trascendentales o espirituales que a todas las personas en general nos interesan. ¿Qué ha pasado cuando ellos han muerto? Y usted verá que ahí están, en el sepulcro. Y sus escritos, si bien es cierto, permanecen, y muchos tal vez lo adoran, no hay un fundamento durante siglos, como es en la palabra de Dios acerca de Jesucristo, a través de la Biblia, que durante siglos hay profecías que hablan de él y que se cumplieron claramente. En muchas de estas religiones incluso alguien dirá, pero si la gente muere feliz, incluso hacen fiestas sus familiares, porque están seguros de la fe que profesan. Pero ¿cuál es el fundamento de su fe o de su idolatría? ¿Qué seguridad hay en ellos? ¿Acaso ellos han visto que se cumplió perfectamente decenas de cuestiones que estaban planteadas previamente en esa religión? Aunque sean muchos, hermanos, los millones de personas que crean en algo, que profesen tal o cual religión, eso no significa que su creencia, que su religiosidad sea correcta. La mayoría no hace la verdad.
La mayoría no hace la verdad. El que muchos digan que el mundo fue creado por una explosión, eso no significa que eso sea la verdad. No hay comprobación de lo que están diciendo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Claro que hemos escuchado muchas fábulas. Yo he escuchado muchas en el colegio, en la universidad, en diversas conversaciones o tertulias. He escuchado mucho. La gente habla que leí tal libro, que tal o cual creencia me ha tocado. Historietas con falsa base. Castillos construidos sobre la arena. Y se amontonan miles, millones alrededor de estos maestros que hablan de ética, que hablan de los propósitos de la vida, que nos hablan del humanismo. Y dice la palabra, las personas en estos tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, tendrá, dice, comezón de oír, necesidad de escuchar estas cosas. Y finalmente terminarán creyendo lo que quieren creer, confundidos, por supuesto, por las huestes espirituales de maldad que confunden a maestros, a hombres, tal vez sin una mala intención abierta, sencillamente que ellos, alejados de la verdadera fe, han ideado filosofías, creencias, de las cuales se alimentan ellos, cobran altas sumas o bien sencillamente la han donado a la humanidad y muchos han creído, porque claramente en el ser humano Dios ha puesto espiritualidad y no somos seres hechos al azar. Tú no viniste a este mundo producto de la evolución, no viniste del mono, no eres una cuestión de suerte, de un espermatozoide que ganó una carrera. Sencillamente Dios te puso acá y Dios conocía tu vida, tu obra, incluso desde antes de nacer. Dice la palabra que Dios, antes que tú nacieses, Él pensó en ti y decidió un evangelio eterno para salvarnos. Primera Timoteo 4:7, Pablo enseña, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Ejercitarse, hermano, para Dios. Desechando filosofías, fábulas profanas, fábulas de viejas murmuradoras, como dice el apóstol Pablo. No es creer en lo que el hombre ha inventado como religiosidad sin fundamentarse en la sana doctrina de la Biblia. No es tampoco agregarle cosas extras a la Biblia para adornarla mejor. No es tomarse de ciertos versículos que hablan que en estos tiempos haremos cosas que son increíbles, que ni pensamos, y agregárselas al Evangelio y confundir lo que hoy día entendemos como el Espíritu Santo, el Consolador, el que nos santifica, y terminar haciendo unos terribles shows que la gente incluso paga suculentas ofrendas a estos maestros que, amando las riquezas, desean más la lana que la oveja, que
está deseosa de espiritualidad y de fe. Hoy día muchas de estas fábulas profanas y de viejas están también apagando el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo, y están confundiéndonos. También hoy día hay múltiples reglamentos humanos que han surgido al interior incluso de las congregaciones, que entorpecen el mover de Dios, que entorpecen el verdadero pastoreo, que entorpecen las verdaderas manifestaciones del Espíritu Santo y que entorpecen incluso a la práctica del amor al prójimo y de la misericordia. Desecha lo humano y ejercítate en lo que realmente agrada al Dios de la Biblia. Y acuérdate, hermano, que estos son tiempos peligrosos, tiempos difíciles, donde hay mucha confusión, donde hay mitos peligrosos, como eso que parten enseñándonos a nosotros en el colegio o la universidad, que venimos del mono, que venimos de una explosión, y tratan de sacar las enseñanzas de la Biblia y botarlas a la basura, para que nosotros no creamos en la Biblia, para que nosotros no creamos las verdades que están ahí. Desean sacar el fundamento de nuestra fe, para que finalmente no terminemos creyéndole a la palabra de Dios. Y si no le creemos a la palabra de Dios, entonces difícilmente nuestra fe puede crecer en nuestro Señor Jesucristo. Difícilmente podremos creer todas las promesas que hay para nosotros. Difícilmente podrás entender cuál es el plan de Dios para tu vida. Ten cuidado, hermano. Hay hoy día muchos mitos peligrosos en estos tiempos peligrosos que quieren confundirte con respecto a quién es el Dios que salva, a quién es Jesús. Desean confundir nuestros conocimientos, nuestra fe, nuestra espiritualidad. Así que estás advertido a través de la palabra. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad a través del gran fundamento que tenemos, que es la palabra de Dios, la Biblia. Mitos peligrosos, El Big Bang. destruiré, pues son venenosos. Sí, de los monos. Los tumbaré, ya los mentirosos. Con su lavado de cerebro. Demostraré que hay un poderoso. La verdad la tengo yo. No callaré. Esta canción pueden usarla como forma de ejemplo, hablar de lo que contemplo en la calle o en el templo. Quizás puede que la utilicen de forma equivocada de parte de los que piensan que salimos de la nada. A lo mejor sea utilizada para cantarla a coro, de lo contrario criticada y aplastada en los foros. Pero yo sigo defendiendo mi fe en cada tono, rechazando esa idea de que salimos del mono. O una explosión, boom, claro, eso es una teoría, la cual siguen evaluando y no concluyen todavía. Hoy por hoy yo no me explico cómo alguien creería que de un desorden algo ordenado ocurriría. Sí, claro, ya sé que tienes tu contestación, la que te enseñó un maestro en la clase de evolución. Yo también pasé por eso, entiendo tu confusión, pero yo me lo aprendí para la calificación. Sin embargo, todo lo aprendido en aquella ocasión no fue suficiente para no creer en la oración, para no creer en las palabras que la Biblia dice, la que habla la verdad, la que nunca se contradice. Mitos peligrosos, Teoría evolutiva. destruiré, pues son venenosos. El eslabón perdido es. Los tumbaré, ya los mentirosos. Mentirosos son mentirosos. Demostraré que hay un poderoso. Grande
grande y poderoso. No callaré. En aquel tiempo de estudiante miraba que poco a poco no se hablaba ya de Dios sino de científicos locos. La oración fue eliminada, decidieron por la ciencia. Ahora en el mundo entero ya vemos las consecuencias. Ahí tienen la respuesta para esa gran interrogante de por qué las cosas hoy están peor que las de antes. Te contesto tus preguntas en relación a la guerra. Te contesto el por qué los sufrimientos en la tierra. Y es que muchas cosas no hubiesen llegado a tal destino si hubiesen dejado que Dios estuviera en el camino. Las palabras que te digo es 100% verídica y quieres mantenerte aún en las teorías científicas. Dices que no hay un cielo, tampoco un lago de azufre. La pregunta que te hago, ¿a quién tú acudes cuando sufras? ¿A quién tú acudes cuando todo el mundo te ha dejado solo? Porque yo voy donde Cristo y tú, ¿a dónde? ¿Donde un mono? O quizás esas teorías te brinden las fortalezas en momentos de agonía o en momentos de tristeza. De mi parte me consuela creer lo que escucharás, que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mitos peligrosos Libro, enciclopedia, destruiré, pues son venenosos. profesores Los catedráticos, tumbaré, ya los mentirosos. estudios, estadísticas. Demostraré que hay un poderoso. Explíquenme en esto. No callaré. Pa' terminar esta canción en forma de enseñanza, ya dejo claro en quien tengo yo mi confianza. Al Dios que honro con mi vida y con mi alabanza, al que me hizo a su imagen y su semejanza. Yo sé que dudas de lo que aquí te traje a mención. Has estudiado mucho para tu interpretación, que todo lo resuelve con una bendita ecuación, porque crees con la inteligencia y no con el corazón. Pues dame una ecuación para poder quitar los sufrimientos. Dame una ecuación para que el triste se ponga contento. Sé que no la tienes, pero yo lo tengo listo. La fe más salvación, el resultado es Jesucristo. Mitos peligrosos Esta es la era de la información, destruiré, pues son venenosos. donde a todo le ponen una Los explicación. tumbaré, ya los mentirosos. Y no confunda con su contestación, Demostraré que hay un poderoso. ni a esta ni a la próxima generación. No callaré. Diga la verdad. De la A a la Z. Alex Zurdo, perdónenme, pero así son las cosas. Jetson el supersónico. Ya tú sabes cómo es. A imagen y semejanza de un rey fuimos hechos de la A a la Z. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 4 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado La Biblia y el único Dios que salva. Hay diversos libros que se han escrito a lo largo de la historia de la humanidad que contienen de las más variadas e insólitas creencias religiosas. Pero uno debiera preguntarse, ¿quién escribió tales libros? ¿Quién escribió tales cosas que están ahí dentro de esos libros? ¿Con qué fundamento? ¿Con qué autoridad? ¿Acaso fue solo una persona? ¿O es una recopilación vaga de lo que se ha transmitido de boca en boca? Habitualmente un libro escrito por un solo autor es el que permite a una religión, por ejemplo, poner sus bases. Un autor que en un momento cualquiera recopiló información o supuestas visiones personales o supuestas ideas con respecto a la moralidad. Nada comprobable en el tiempo como algo divino, revelado, en especial para crear una religión. Generalmente solo hombres envanecidos en su propia opinión. La Biblia también nos advierte de estos personajes que incluso invadirán las iglesias. Falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, falsos salvadores. Líderes diversos que, envanecidos en su propia opinión, van agregándole cosas a las escrituras. Hay otros autores que han escrito sobre cómo debe ser nuestra manera de comportarnos, nuestra moralidad, cómo podemos alcanzar sabiduría y una buena ética.
Y a esto algunos le llaman una religión. Pero nada sugiere en estos escritos la directa acción de un ser divino comunicando un mensaje a los hombres, un mensaje de advertencia o un mensaje de amor, una dirección correcta. Humanismo muchas veces, sencillamente humanismo, o idolatría en otras ocasiones. Aunque existan pueblos que se rijan por la moralidad definida por su cultura o por su líder ya fallecido, nada indica que han logrado de ser libres de su pecado, ni tampoco hay seguridad en ser salvos de toda condenación. Muchas falsas religiones en el mundo ni siquiera hablan de un mundo liderado por un Dios bueno y unas huestes espirituales de maldad dirigido por un ser satánico. Algunos en su religión ni siquiera creen que haya juicio ni condenación alguna por el pecado. ¿Y quién escribió todo eso? Generalmente una persona, o es una recopilación de ideas vagas de una cultura. Solo existe un libro en el mundo entero que es la recopilación de diferentes escritos perfectamente enlazados, realizados por unos 40 autores distintos durante un largo periodo de 1600 años. La Biblia, siendo casi un tercio de ella de contenido profético, que la hace tan, pero tan especial, que podemos ver cómo Moisés escribió en el 1500 a.C. y cómo lo que él escribió se cumplió en Cristo, 1500, 1600 años después. Es posible comprobar, por ejemplo, las profecías que aparecen en la Escritura con respecto a Cristo. Las más de 300 profecías que aparecen diseminadas a lo largo de la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento. Solo existe este libro, la Biblia. ¿Pero acaso eso la hace verdadera? Podría contener una mezcla mentirosa o errática y ser solo historias acomodadas al gusto de los recopiladores. Pero no es así. ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Lo que hemos dicho, la Biblia es casi un tercio de contenido profético. Es decir, contiene ciertas promesas que después de horas, días, meses, años o siglos se cumplieron perfectamente. Y un buen porcentaje de ellas se cumplieron perfectamente en una sola persona, en este hombre, en este Dios hecho hombre, Jesucristo. Eso sí que da seguridad en que hubo algo sobrenatural que los inspiró a estos autores. Por ejemplo, como hemos dicho, hay más de 300 profecías que se cumplieron en Jesús. La Biblia señala además que Dios es eterno y es el creador del universo y de todo lo que hay, y nos explica también la Biblia cómo surgió el mundo, cómo surgió el pecado, a dónde va todo esto, qué hay después de la muerte, por qué vino la muerte. Y claramente a través de los 1600 años de historia entre el primero y el último libro de la Biblia, se puede observar la revelación de un perfecto plan de redención o de salvación para los hombres que lo reciban, y el único señalado para cumplir dicha tarea es Jesucristo. Otros personajes que aparecen en las Escrituras son personas que han sido ocupadas, han sido usadas por Dios para el desarrollo de este plan. María, por ejemplo, grandemente bendecida, pero nada que ver con la salvación, nada que ver con que María me protege, María me cuida, nada que ver con eso. María tremendamente bendecida. ¿Qué mujer no quisiera haber llevado en su vientre al Salvador? Pero nada que ver María
ni con la salvación, ni con el perdón, ni con orarle para que nos ayude. Ella no tiene un poder sobrenatural. Eso lo tiene Dios. Él es Dios, Jesús, que vino revelado desde el Antiguo Testamento, pasó por el vientre de María y se nos reveló plenamente cuando comenzó su ministerio y después con el apóstol Pablo, que nos explicó el Evangelio junto con los otros apóstoles. La Biblia señala todo eso. Y el único señalado para cumplir dicha tarea de salvación es Jesucristo. Dijo Jesús en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Las Escrituras contenidas en la Biblia son las que dan testimonio de Jesús. Por lo tanto, hermanos, nuestra base es la palabra de Dios que está contenida en estos 66 capítulos de la Biblia. La Biblia, el mejor lugar para buscar la verdad, el mejor lugar para conocer al Creador, el mejor lugar para conocer por qué estás aquí, para qué estás aquí, dónde irás, cuáles son los propósitos por los que has venido a este mundo, para explicarte de que hay un plan especial, de que el Todopoderoso pensó en ti antes de crear este mundo, antes de que tú nacieses. Y la cruz de Cristo nos explica que Él es el único que nos da salvación, pues la cruz de Cristo limpia tu pecado, limpia mi pecado. Y solo en ese sacrificio, en el sacrificio de Jesús en la cruz, podemos encontrar nuestra paz con Dios. Podemos encontrar ahora que hemos entrado en una perfecta comunión con Dios, que es necesario que vayamos aprendiendo día a día al congregarnos, al hablar con otros, que ya Dios le ha dado la sabiduría para que nos expliquen la palabra de Dios, escuchar la predicación, estar atento a ella, orar al Señor, pedir sabiduría, pedir discernimiento, que el que estuvo en la cruz no solamente limpió tus pecados en la cruz, sino que además ha dejado su Espíritu Santo para que ahora seas dirigido cada día por Él, para tu bendición y para la honra, gloria y alabanza del que te dio el Espíritu Santo. Salvador, dio todo por un pecado.
Hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Su vida dio. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 4 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado La Biblia y el único Dios que salva. Hay muchos que dicen que la Biblia es falsa, que la Biblia no es más que una recopilación de libros escritos por diferentes autores, nada más que eso. Pero cuán equivocado e ignorante viven ellos. Dan esta opinión sencillamente porque cualquiera puede dar la opinión que le da la regalada gana sin ningún fundamento. Si la Biblia no es la palabra inspirada por Dios, la pregunta entonces es, ¿cómo pudo ser posible sus profecías ya cumplidas en Cristo sin que sus autores estuvieran sobrenaturalmente inspirados? ¿Cómo puede ser posible eso? La respuesta matemática, según algunos matemáticos que han calculado estadísticamente esto, según las probabilidades, es nula, imposible en la práctica, sin ayuda e inspiración de Dios. Imposible ya que se cumplan unas cuantas profecías de alguien en el futuro. Imagínense, más de 300. Y nuestro sentido común, sin saber probabilidades, sin que tú sepas matemática, nos grita que es imposible que exista tal exactitud en las profecías bíblicas, a menos que el verdadero Dios haya revelado a través de más de 15 siglos al único y verdadero Salvador, Jesús. Y este único Redentor, único Salvador, Jesucristo, nos dice en la Biblia que toda la Escritura nos habla de Él. Cuando iban camino a Emaús, dos de sus discípulos, Él, recuerde, se le puso al lado y sin que ellos lo reconocieran, Jesús resucitado, les empezó a hablar de las Escrituras y les empezó a abrir la mente y por supuesto a consolarlos, debido a que ellos estaban muy tristes porque su maestro se había muerto. En Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés, o sea, desde el principio de la Biblia, pues Moisés escribió los 5 primeros capítulos de la Biblia, el Pentateuco, como se le llama,
Y dice Jesús, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que muchas veces se dice, yo he escuchado esto, un texto fuera de contexto es un pretexto, y se dice mucho esto, que hay que fijarse muy bien en qué contexto se habla. Pero si usted se fija, hermano, hay profecías de Jesús metidas en contextos nada que ver. Está hablándose de otra cosa y resulta que entre medio de eso viene una profecía a hablarnos del Salvador futuro que vendrá. Así que eso de un texto fuera de contexto es un pretexto, hasta por ahí nomás, y lo vamos a revisar en la medida que vamos a ir haciendo estos programas que nos van a hablar de cómo la Biblia nos revela a Jesús en sus profecías. La Biblia es excluyente, hermano, y tajante en que no hay otra verdad, no hay otra religión, no hay otro camino para llegar a Dios. Jesús es el camino y la verdad. La palabra dice que en ningún otro hay Salvador sino en Jesús. Y el mismo Jesús dijo ahí en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. No hay otro Salvador. Nadie más. No le agregue nadie más a Jesús, porque si usted le agrega a alguien más a Jesús, está haciendo idolatría y ya sus pensamientos son equivocados. ¿Podemos seguir a Jesús y también seguir a otras religiones entonces? ¿Que proclaman otros caminos salvadores para llegar a Dios? Como dicen algunos cristianitos por ahí. Eso se llama idolatría en la Biblia. Seguir a otros. O decir yo acepto también que Él crea en otra cosa, porque bueno, también yo creo que el amor de Dios alcanza para todo. Y por lo tanto, este otro también se va a salvar aunque no crea en Jesucristo. Eso es un error tremendo. Es no conocer las Escrituras. La Biblia es excluyente y tajante en que no hay otra verdad ni hay otro camino para venir al Padre, dijo Jesús. Isaías en el capítulo 30, versículo 21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga. Esta palabra hoy día te habla a tus espaldas y te dice, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda, decía el profeta Isaías en el capítulo 30, versículo 21. ¿Estás en Cristo? Entonces estás en el camino, debes andar por él, no echar a la mano derecha, ni tampoco torcer a la mano izquierda. Solo a través del camino que es Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús. Está hablando acá de Jesús. No está hablando de otro nombre. Jesús. Él es tu Salvador. ¿Quién como Jesús? Nadie más. Él es el único Dios que se hizo hombre, el único que te puede salvar y llevar a la presencia misma de Dios, el Padre. No soy capaz de comprender su voluntad y su poder. Solo sé que a su diestra está quien mi alma ha salvado.
Tomo su ejemplo y predicción. Cristo me dio la salvación. Y yo siento en mi corazón, es el quien me ha salvado, que desde el cielo Él bajó y por el pecador murió. Te suena extraño si tú no conoces a quien me ha salvado. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Yo vivo y muero por su amor. Él es mi fuerza, Él es mi Dios, quien vive siendo mi Señor. Murió y me ha salvado, que desde el cielo Él bajó. Te suena extraño si tú no conoces a quien me ha salvado. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, Él me ama a mí, Él vive aquí. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 4 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado La Biblia y el único Dios que salva. Aunque haya cientos o miles de religiones en el mundo y hayan millones de dioses, solo hay un Dios verdadero, solo hay un Dios y un solo Salvador verdadero. Osea en el capítulo 13, versículo 4 dice: Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Es decir, hermano, el mismo Dios que salvó a el pueblo de la esclavitud de Egipto, que les dio las 10 plagas a los egipcios, de los cuales fueron librados los hebreos, el mismo que abrió el Mar Rojo, el que los condujo por el desierto, el que lo hizo entrar después de 40 años en la tierra prometida, guiándolos con la nube de día y la llama de fuego en la noche. Ese mismo fue el que se hizo hombre, vino a vivir entre nosotros,
nosotros lo conocemos como el nombre Jesús, ese es el Salvador. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Dios, hermano, es celoso, como nosotros mismos somos celosos. Me imagino que usted, si su pareja tiene otras parejas, no será una persona muy feliz, porque ya no es la única, o no es el único. Asimismo, Dios, siendo único, no quiere tampoco que nosotros desviemos nuestra adoración hacia alguien o algo que no es Él. Dice Éxodo 34:14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por lo tanto, hermanos, si alguien de ustedes practicó la idolatría, inclinándose a otro Dios, bueno, todavía no es momento de juicio. Por lo tanto, hay perdón de eso. Pero una vez usted conociendo al Dios verdadero, no va a volver a lo mismo que hacía antes. O va a usted a decir que da lo mismo lo que usted piensa ahora que lo que piensan otros en este momento con respecto a inclinarse a otros dioses. De ahí es nuestro llamado, es ir a los que no conocen esta verdad y por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo que les revele esta verdad a ellos. Hay un solo Dios y una sola roca de salvación en la cual podemos apoyarnos, en la cual podemos construir nuestro castillo para llegar a Dios y para mantenernos con Dios. Y hemos llegado a Dios a través del ese velo que se rompió. Hemos conocido esa roca que ha roto todos los otros imperios y va a romper una vez y para siempre también, estableciendo Él un reino eterno. El Salmo 18:31 dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Y el Salmo 16:2 dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. No hay nadie más fuera de Dios al cual debamos clamarle. De ahí que el error, ¿verdad?, que cometen muchas personas religiosas en guiar a otros que están en problema y decirle, mira, lo que tú tienes que hacer en este problema, pídele a tal persona fallecida o a tal santo, o haz esto en tu hogar, haz tal tipo de idolatría, trae tales cosas a tu hogar, o planta tal árbol, o trae tales ramitas de tal cosa, y con ella, o tal aroma, tal incienso, etcétera, etcétera, lo que se le pueda ocurrir a usted. Eso es idolatría. Es buscar salvación, es buscar poder donde no hay poder. El poder de Dios solamente lo tiene Jesucristo. Un solo Salvador. El profeta Isaías dice en el capítulo 43, versículo 11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Por eso que el mismo Jehová del Antiguo Testamento es Jesús revelado ahora para nosotros en el Nuevo, este Jehová que se hizo hombre, que se encarnó y que nos ha dado su salvación, por lo tanto nos hace poner la mente en este Jesús revelado. Isaías también en el capítulo 25, versículo 21 dice, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Así que si buscas justicia en tu vida, por todas las injusticias que has vivido, hay un solo Dios justo que te puede ayudar.
¿Quieres ser libre, salvo de un montón de situaciones de tu vida? Hay un solo Salvador. ¿Quieres presentarte limpio ante Dios y ser acepto ante Él? Ningún otro fuera de Jesucristo. Un solo Dios, dice la Escritura. Uno solo. Si le pone otro dedito más y ya marca 2 o 3, está haciendo idolatría. Isaías capítulo 44, versículo 6 dice: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fíjese que es lo mismo que dijo Jesucristo cuando se presentó a Juan. Yo soy el primero y yo soy el postrero, el alfa y la omega. Fuera de mí no hay Dios, dijo Jesús, repitiendo las palabras escritas en el Antiguo Testamento acerca de que hay un solo Redentor, el primero y el postrero, y fuera de él no hay Dios. Isaías en el capítulo 45, versículo 5, dice: Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Y esa es la gran promesa, porque este mismo Jehová que nos reveló el Antiguo Testamento, que fue dándole instrucciones a diversos profetas, inspirándolos con su espíritu, y fue revelando este plan de salvación, finalmente todo esto converge en Jesucristo, cumpliéndose más de 300 profecías que nos hablaban en todos los libros de la Biblia, todos los profetas, según Jesús, desde Moisés en adelante, nos hablan de ese único Dios que es Él. Deuteronomio capítulo 4, versículo 35 dice: A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Gloria a Dios, porque estamos en la verdad. Podríamos estar, te fijas hermano, en cualquier otra cosa. Podríamos haber nacido en cualquier otro país que no conoce a Dios y estaríamos eternamente perdidos por no hacer la verdadera adoración al Creador y finalmente terminar adorando animales, plantas, los astros del cielo, cualquier cosa que nuestros ancestros nos hubiesen contado. Qué tremendo haber sido bendecido. Y nosotros muchas veces despreciamos el tiempo gastándolo, perdiendo en otras cosas. Hoy día mucho en las pantallas, ¿no es cierto? Perdiendo el tiempo escribiendo WhatsApp, escribiendo cuestiones banales que no nos sirven de nada para nuestro bien eterno. Y a nosotros nos ha sido mostrado el Dios verdadero, el único. Por lo tanto, ¿qué más que aprender de Él? Que tener sed de Él, hambre de Él todos los días para aprender un poco más. Conocer las Escrituras, leerlas. Si hemos leído tantos libros, hemos sido instruidos en tantas cosas, ¿por qué no ser instruido en Dios? ¿Por qué no ser instruido en el único camino de salvación que Dios nos ha revelado? Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 22. Dice la palabra de Dios: Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. No hay nadie que pueda revelar lo que Dios nos ha revelado en la Biblia. A Jesús. ¿Quién como Jesús? Y solo en un lugar lo podemos encontrar, en la Biblia, al único Dios que salva. Dios como tú, Jesús. Dios en los cielos, Dios en la tierra. No hay otro Dios como
Solo Jesús, solo Jesús, solo con Él me quedo. Dios en los cielos, Dios en la tierra, no hay otro Dios como tú. Que calma el recio viento, no hay otro Dios como tú. Que cuenta mis cabellos, no hay otro Dios como tú. Que conoce mis pensamientos, no hay otro Dios como tú. Que sabe lo que siento, no hay otro Dios como mi Dios. No hay otro Dios, no hay otro Dios, no hay otro Dios sino tú, Jesús. A tu presencia tiembla la tierra, no hay otro Dios como tú. Que calma el recio viento, no hay otro Dios como tú. Que cuenta mis cabellos, no hay otro Dios como tú. Que conoce mis pensamientos, no hay otro Dios como tú. Que sabe lo que siento, no hay otro Dios como mi Dios. No hay Dios como mi Dios. No hay Dios que calma el recio viento, no hay otro Dios como tú. Que sabe lo que siento, no hay otro Dios. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 4 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado La Biblia y el único Dios que salva. La Biblia nos habla de que existe un solo Señor. Ahora, ¿para qué nosotros debemos reconocer ese Señor? No solamente es para decirle Señor, Señor, sino para someternos a su señorío, hacernos siervos de Él, hacernos esclavos, seguir sus instrucciones, hacer su voluntad. No se trata de decir yo tengo un Señor, mi Señor se llama Jesucristo, y sin embargo mi vida la conduzco guiado por otros señores, que guían mi intimidad, que guían mis momentos de que yo busco felicidad, que guían mis momentos en que yo busco mi futuro, que guían mis momentos en que yo busco paz interior. El Señor es Señor de todos y también es Señor de todas tus cuestiones en la vida. A Él debes consultar, bajo Él debes someterte. ¿Para qué? Para que recibas realmente las bendiciones, las promesas que están en las Escrituras. Sí, se cumplieron en Cristo más de 300 profecías. Asimismo, se cumplirán en nosotros esas profecías que están dadas para los que esperan en los siervos de este Señor. La Biblia señala en el Salmo 16, versículo 2: Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, y no hay
para mí bien fuera de ti, porque Él será bien en nuestra vida. Él nos da el bienestar físico, espiritual que necesitamos. En Él podemos buscar promesas y encontrarlas. Él puede fortalecer nuestro espíritu, aun cuando nuestro cuerpo esté sufriendo. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ese es el Dios que nosotros buscamos, el que debemos anhelar. Solo a Él debemos inclinarnos pidiendo perdón, misericordia y bendición. Él es el que nos va a dar la bendición que ni siquiera imaginamos para nuestra vida en la eternidad. Por medio de Jesucristo son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¡Qué maravilloso! Solamente tenemos un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Nosotros que no merecíamos nada, que fuimos tomados de donde sea, pero de allí Dios nos ha rescatado y nos ha dicho: ahora yo soy tu refugio, tu único refugio. ¿Sientes miedo en el mundo actual? ¿Temes con respecto a tu vida, a tu muerte y el más allá? El único refugio que encontramos es en Cristo. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay perfección en nadie más. Busca santidad y perfección solamente en Dios. Busca refugio, refugiarte de todos tus asuntos, de todas tus debilidades, de tus miedos. Solamente el Dios nuestro, el de la Biblia. El único Dios que salva. El Salmo 62, versículo 1 y 2, nos consuela y dice: en Dios solamente está acallada mi alma. Hay inquietud en tu alma, hay desesperación, hay angustia, hay ansiedad. Solamente en el Dios de la Biblia estará tranquila tu alma. El Salmo 62, 1 y 2 dice: de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. No hay otros caminos. Las otras religiones son falsas, hermano. El único Dios que responde al que espera en Él es el Dios que aparece revelado durante 16 siglos de escritura que contiene la Biblia. Isaías en el capítulo 64, verso 4 dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. Nadie, hermano, a lo largo de la historia de la humanidad ha oído ni ha visto a un Dios semejante al que aparece revelado en la Escritura. A ese Dios que creó en 6 días, a ese Dios que con mano poderosa guió a Abraham y salvó a Jacob y lo guió con sus 12 hijos y después guió a José y a Moisés y sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo llevó a Canaán. Y después, a pesar de la rebeldía de ese pueblo, lo guió durante sus años aún en esclavitud y lo trajo de vuelta para que en esa tierra naciera tal cual las más de 300 profecías, el verdadero Salvador, el verdadero Dios, el único Señor al cual nuestra vida debe ser rendida, en el cual debemos confiar,
el único Señor que realmente puede guiarnos con poder, como no ha habido ni habrá en ningún otro lugar ni en ninguna otra religión. La Biblia contiene verdades que en un momento fueron promesas y que después vimos cumplidas. Profecías que le llamamos, que se escribieron años o siglos atrás y fueron perfectamente cumplidas tal cual aparecen ahí. Y todavía hay mucho más. Y eso es a lo que nosotros también nos interesa. No solamente en tener un buen fundamento en donde está revelada muchas profecías que ya se cumplieron, sino también muchas profecías que se cumplirán, que hablan de tu futuro, que dicen dónde irás, que dicen lo que pasará contigo, que son guía para tu vida, que son fortaleza y refugio en el día de la angustia, que te dice, ahí está el verdadero Señor. A Él oíd, a Él escuchad. No escuchad a otros sabios, ni a otros de terno y corbata, sino oíd a Jesús de Nazaret, el que fue revelado a nosotros y por el cual tenemos salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Él es nuestro único Señor, Él es nuestro único Dios, por el cual son todas las cosas. Y nosotros estamos en Él, estamos en Dios a través de su Espíritu, en su presencia, para buscarle en oración, para pedir ayuda, para clamarle a Él, para servirle a Él, para servir a otros a través de Él, para que en nosotros crezca el amor, crezca la misericordia tal cual Él la tuvo para nosotros, no para enseñorearnos de otros, sino para ser siervos como Él vino a servirnos, para ser siervos del Señor y guía de los que están perdidos en otras creencias. Que Dios nos dé la sabiduría a través de escudriñar las Escrituras para encontrar en la Biblia al único Dios que salva, a Jesús. ¿Quién como Él? Nadie más. Solo nuestro Dios, nuestro único refugio. Si la luna me hiela y el sol me amenaza, creador de las estrellas, mi socorro está en ti. Si mis lágrimas caen y mi paso frágil es, creador de la tierra, mi socorro está en ti. Alzo mis ojos hacia los montes. Solo tú eres Dios, lo proclamo.
si me invade el temor y mi alma frágil es creador de la vida, mi socorro está en ti. Alzo mis ojos hacia los montes, solo tú eres Dios, lo proclamaré. Solo tú eres mi fuerza, solo tú restauras, mi socorro está en Jesús. Siempre eres quien me guarda, tú nunca descansas, mi socorro está en ti. Tu victoria es mi esperanza, eres mi destino, mi refugio, todo está en ti. Tu victoria es mi esperanza, eres mi destino, mi refugio, todo está en ti. Tu victoria es mi esperanza, eres mi destino, mi refugio, todo está en ti. Tu victoria es mi esperanza, eres mi destino, mi refugio, todo está en ti. Tu victoria es mi esperanza, eres mi destino, mi refugio, todo está en ti. Tu victoria es mi esperanza, eres mi destino, mi refugio, todo está en ti. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 4 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado La Biblia y el único Dios que salva. La Escritura es clara, contundente al respecto. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Hechos, en el capítulo 4, versículos 11 y 12, dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por lo tanto, aquí hay otra escritura que nos habla que no hay otro camino, no hay otra verdad en que podamos alcanzar la vida eterna siendo salvos, siendo perdonados por Dios. No podemos encontrar en otra religión, cualquiera que sea, aunque sea multitudinaria, no hay en ellos verdad, aunque ellos con sinceridad y reverencia se inclinen a su Dios, humillados ante Él, no encontrarán verdadera edificación para llegar al Padre. No encontrarán salvación en otro nombre que no sea Jesucristo. La Biblia es excluyente de todo, es tajante. No tolera otro nombre, la palabra de Dios, solamente el nombre de Jesús.
el cual debemos predicar por amor de los que no lo conocen. Porque el que no ha conocido a este Dios y el que sigue a otra religión y el que está confundido o el que está como oveja sin pastor, a ese debemos llegar con la palabra de Dios. Así como Dios llegó a nosotros para salvarnos y nos ha revelado este nombre por el cual hoy día tenemos paz y está acallada nuestra alma. Marco en el capítulo 9, versículo 7 dice: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Cuando Jacobo, Pedro y Juan se preguntaban: ¿a quién debemos escuchar? ¿A Elías, a Moisés y a este Jesús? Esta voz hizo desaparecer a los otros dos y solamente les presentó a Jesucristo. Él es ahora al que debemos oír y escuchar. Es a este Dios revelado y que nosotros podemos aprender de Él según las escrituras del Nuevo Testamento también, que nos van guiando en el mundo actual. Filipenses en el capítulo 2, versículos 5 al 11, nos detalla esto. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también a este hombre Jesús, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios nos ha regalado a este Jesús hecho hombre, para que podamos tener a alguien que nosotros como seres humanos limitados muchas veces necesitamos físicamente ver, tocar, entender a este Dios omnipotente que en su plenitud de gloria total no lo podemos ver, pero Él, sin embargo, en la imagen de su Hijo y en su Hijo se ha dado a conocer a nosotros, para que nosotros podamos gozar de los beneficios que Él en su toda majestad tiene, y nosotros en Jesucristo encontramos esos beneficios. Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Muchos se han ido de este mundo sin doblar su rodilla ante Dios y están debajo de la tierra. Y esos doblarán su rodilla ante Dios. Y los que ya están en los cielos también doblarán su rodilla ante Jesucristo. Y toda lengua, independiente de el lugar donde viva o el tiempo en que haya vivido, confesará que Jesucristo es el Señor. Pero la idea, hermanos, es que nosotros lleguemos a esas personas hoy día como discípulos de Él, para que en vida puedan ya doblar su rodilla ante Él, para que en esta vida ya puedan confesar que Jesucristo es el Señor, y que no sea demasiado tarde cuando deban inclinar su rostro en juicio y recibir la condena por haberle rechazado y por no haber recibido el mensaje del Creador, ese mensaje que vemos en la creación, en su belleza, como dice Romanos capítulo 1. Los que rechazaron al Creador y adoraron a las criaturas más que al Creador y doblaron su rodilla a otras idolatrías y se envanecieron en sus razonamientos,
Dios los entregó a sus inmundicias, a sus mentes reprobadas. Y no queremos, hermano, que nuestros seres queridos, ni muchos de los que hemos conocido, vayan a perdición. Así que preparémonos, escudriñemos las Escrituras para que con poder, con fuerza, con convicción, con la fe que viene por el oír la palabra de Dios y la predicación de la palabra, declaremos, enseñemos a este Jesús, al único Dios que salva, para que otros también entiendan que no hay otro nombre en los cielos, ni debajo de los cielos, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. Él es quien reina con poder, creador
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 4 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado La Biblia y el único Dios que salva. El Señor está con nosotros. Él ha dejado su espíritu para que pueda fortalecer nuestras mentes débiles, nuestras almas débiles, y nos ha dado un corazón nuevo, dice, un entendimiento nuevo, un espíritu nuevo, para que nosotros podamos ahora entender la Biblia y al único Dios que salva, que es Jesucristo. Y alguien dirá, ¿y qué pasa si no sigo al verdadero Salvador que dice la Biblia? Bueno, hay condenación. Dios nos da la posibilidad. Hemos fallado, muchas veces, miles de veces, le hemos fallado a Dios. No hemos hecho lo que nuestro Creador nos ha dado y no hemos creído en Él, ni tampoco hemos sido obedientes a cumplir las leyes morales de Dios. Tenemos que rendir cuentas al Creador. Nosotros no hemos pasado por este mundo y nos vamos de aquí como si nada. Hemos venido a este mundo, Dios nos ha mandado a este mundo para mostrarnos su poder, su amor, su misericordia, sus bendiciones, su camino de salvación. Por lo tanto, si le rechazamos, si le olvidamos, entonces debemos atenernos a las consecuencias de eso. Isaías capítulo 17, versículos 10 y 11 dice, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. El otro día alguien hacía un comentario con respecto a estas enseñanzas que yo subo a internet y decía que él no quería recibir la Biblia porque ese libro hacía que uno tuviera miedo. Bueno, si tú no quieres abrir los ojos ante la verdad, que has sido malo, que has fallado, que no eres perfecto, que eres imperfecto en muchos asuntos. Tus amigos, tus familiares, tus padres, tal vez, la persona que más amas, reconocen tus imperfecciones y muchas veces le molestan tus imperfecciones o le han hecho sufrir tus imperfecciones. Pero hay un Dios que está revelado en la Biblia, que ha propuesto un camino que es gratuito para que le reciban todos los que acepten y reciban esta verdad, este evangelio de salvación. Pero si le olvidan, entonces no se quejen después, que plantaron cuestiones que ellos pensaban que eran hermosas, que sembraron éxito, que sembraron dinero, que sembraron placer y que no sembraron para su espíritu. Por lo tanto, la cosecha se hará no de nuestro tiempo invertido en cuestiones materiales, no de nuestro tiempo invertido en exitismos que no tienen que ver con perfeccionar nuestro espíritu de acuerdo a Jesucristo. Entonces, en el día de esa cosecha, veremos arrebatada todo lo que nosotros pensábamos que era fruto bueno. Si el fruto no es fundamentado en la palabra de Dios, si no es fruto, como dice la palabra, fruto que permanezca, entonces habrá día de angustia y habrá día de dolor desesperado. Y realmente la Biblia, como dijo ese que comentó en Facebook, significará dolor y temor para ellos.
Y no es mejor cerrar hoy día los ojos a las verdades de la Biblia que nos hablan de un único Dios que salva, de un solo Redentor, de un solo Salvador, de un único refugio. No cerremos los ojos y vayamos con ese mismo amor que vino Dios a nosotros, vayamos a ese que tiene cegado su entendimiento. Otro dirá tal vez por ahí, ¿y qué pasa si después de seguir un tiempo al Salvador y estar en la iglesia, le dejo, le abandono y sigo pecando voluntariamente, haciendo mi vida? Y me sostengo en que como algún día, un tiempo lejano atrás, le acepté, entonces Dios tendrá misericordia de mí, porque un día hice y un tiempo le seguí. Pero finalmente, como soy carne débil, he tomado lo que, lógicamente, por mi debilidad de la carne, cualquier hombre haría. Pero si realmente la has recibido, ya no eres cualquier hombre en la carne. Ya no puedes vivir de acuerdo a las cosas de la carne. Ya ahora debes vivir cultivando tu espíritu, dándote tiempo para estar 2 horas escuchando esto. Y no estar 2 horas viendo una película o viendo la televisión, 2 horas que no te van a servir de nada. Escuchar durante 2 horas, escuchar la letra de la adoración que hay entre medio de esta palabra, te permitirá crecer tu espíritu, edificar tu corazón, salir victorioso, con fuerza, aún en medio de la angustia. Y ser fortalecido en medio de ella. Porque si después de haberle seguido un tiempo al Salvador, le dejas y sigues pecando voluntariamente, Hebreos 10, de los versículos 26 al 31 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si has pecado voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, te has convertido en un adversario de Dios. Y lo único que te espera es hervor de fuego. Y dice la palabra, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Y así dice la ley de Moisés. Bastaba 2 o 3 testigos que dijeran que tú habías cometido tal o cual pecado que era digno de muerte y se aplicaba la muerte en tu contra. Y dice la palabra, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Cuando lo pisoteas con tus malas obras, voluntariamente pecando, abiertamente en fornicación, en adulterio, robando, mintiendo, siendo avaro, calumniando, abiertamente. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Porque claramente cuando yo vivo una vida de redimido, está el Espíritu de gracia en mí. Y cuando yo desobedezco el Espíritu de gracia, estoy afrentándole. Cuando yo pisoteo al Hijo de Dios, cuando tú pisoteas al Hijo de Dios y tienes por inmunda la sangre del pacto, la sangre del Salvador en la cruz, el cual fue santificado, en la cual fuiste santificado, e hicieres afrenta al Espíritu que te guía, pues conocemos, dice la palabra, al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez,
el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nos gusta este Dios de amor, nos halaga este Dios de misericordia, nos llama a honrarle y bendecirle porque hemos sido bendecidos. Pero horrenda cosa, hermano, es caer en manos del Dios vivo cuando voluntariamente pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y si has llegado a estos instantes de este audio, has hoy día recibido conocimiento de la verdad. Por lo tanto, hermano, sométete voluntariamente a Dios y que también tus obras sean de acuerdo a su voluntad. Porque ¿quién como Jesús no vas a encontrar a nadie más? Dios Salvador, Dios amoroso, Redentor. No hay otro nombre. La Biblia nos revela que el único Dios que salva es Jesús. Y no esperes llegar a ese momento en la historia de la humanidad en que no haya más tiempo, en que la puerta se haya cerrado. Si hoy día no has tomado una verdadera decisión o te has apartado y has llegado a escuchar este audio, hoy, hermano, definitivamente hoy es el momento de arreglar las cosas con Dios. Y mientras terminamos este programa, tú te quedas ahora en la presencia de Dios, arreglando las cosas con tu Salvador, con el único refugio, el que te puede levantar de tu pecado, de tu indiferencia o de tu ignorancia. ¿Quién como Jesús? La Biblia nos dice que Jesús es el único Dios que salva, el único refugio, el verdadero, y no hay otro fuera de él. Nadie me ama como tú me amas. Nadie perdona como tú perdonas. Nadie me levanta como me levantas. Nadie restaura como tú restauras. Cantamos. No hay nadie como tú. 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 Nadie me ama
iglesia canta.